Y nos vamos a nuestras Biblias, por favor, en Génesis 3. ¿Puede tomar asiento, hermanos, por favor? Génesis 3. Y el mensaje de esta tarde-noche es, ¿qué es la Navidad? Un tema muy controversial, que si es una fiesta pagana, que si es una fiesta cristiana. Vamos a ver un poquito cuál es el origen, de dónde se origina todo esto de la Navidad. Y nos vamos al antiguo Imperio Romano. Originalmente los romanos tenían una festividad y festejaban el nacimiento de su dios Saturno. A esta celebridad se le llamaba Saturnalia y constaba de 4 días de festividad hasta el 25 de diciembre, cuando el sol para ellos nacía. Ellos anunciaban su nacimiento. El dios Saturno para ellos era un dios pagano. Era el dios de la agricultura, de la cosecha, de las riquezas, de la abundancia. Saturno también se edifica con los antiguos griegos como el dios Cronos, padre de Zeus. Acordémonos, hermanos, que antes estas civilizaciones tenían un sinnúmero de dioses. Y ahí nos muestra la necesidad del hombre para creer en algo, en alguien más poderoso, ¿verdad? En estas fechas se celebraba el solsticio de invierno, lo que es actualmente la entrada del invierno, que consiste en la inclinación del eje de la Tierra, que influye para determinar las estaciones del año. Ya que el ángulo de la inclinación causa que uno de los hemisferios, en este caso el hemisferio norte, tenga la menor cantidad de luz solar. Así que esos días entre el 22 y 23 de diciembre son los días más cortos del año, según la ciencia. Lo que resulta en los días un poquito más cortos. La celebración del nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre ya surge casi después de 2 siglos del nacimiento de Jesús. Repito, por causa del Imperio Romano. En ese tiempo el Imperio Romano adoptó el cristianismo, que ellos llamaron catolicismo, que su nombre es universal, que es para todos. El nombre católico quiere decir universal, que es para todos. Empezó a tomar una fuerza y ellos empezaron a predicar a Cristo. Y en lugar de esa festividad pagana del día 25 de diciembre, ellos optaron por celebrar el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Los estudiosos dicen que Jesús no nació precisamente el 25 de diciembre. Unos dicen que nació entre abril y marzo, otros entre septiembre y noviembre. La Biblia no nos da ese dato. Anteriormente la gente era más recordada por su muerte que por su nacimiento. A principios del siglo XX ya conocemos la Navidad como hasta ahora. Ya se empieza a comercializar, ya le empiezan a festejar en familia, entre los creyentes y no creyentes. El Papa Liberio decreta oficialmente la celebración de la Navidad en el año 354 después de Cristo. Este es un breve repaso de la historia, de cómo es que la Navidad empieza a crecer, a tomar un auge aquí entre la humanidad. Pero vámonos bíblicamente y nos vamos a ir a Génesis 3.3. Nos vamos a Génesis 3.3, por favor. ¿Me dan un amén? ¿Me regalan un amén cuando estén ahí, por favor? Y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí Dios le está dando una orden al hombre, a Adán, que fuera obediente a lo que Dios decía. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos sabemos la historia, ¿verdad?
Adán desobedeció. Y en Génesis 3:15, nos vamos a Génesis 3:15, conforme Adán desobedeció, fue el modo por el cual el pecado entró en el hombre. El hombre se contaminó, el hombre desobedeció a Dios. Pero para eso Dios en Génesis 3:15 le hace una promesa al hombre, a la humanidad. Y nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. ¿La serpiente quién es, hermanos? Satanás, le dice a Satanás. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le está haciendo una promesa al hombre por causa de su desobediencia. La muerte entró en el ser humano. Íbamos a ser inmortales, hermanos, íbamos a ser eternos. Pero por la desobediencia, bien dice que toda mala decisión tiene una consecuencia, ¿verdad? Toda decisión tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal. En este caso, el hombre le dio entrada al pecado en la vida del hombre. Dios hace una promesa la cual afectará a la serpiente y a la simiente de la mujer. En los círculos teológicos, esta promesa es llamada el protoevangelio. La primera mención del evangelio y el primer mensaje de salvación hacia la humanidad en la palabra de Dios. Dios vio nuestra maldad al entrar el pecado en la vida del hombre, porque Dios nos creó únicos, hermanos, nos creó sin maldad, pero el enemigo de Dios y el enemigo del hombre, Satanás, siempre estuvo ahí, siempre tuvo que ver. Y Dios se comunicó con su pueblo por medio de los profetas para que esta promesa se hiciera realidad. Vámonos a los profetas mayores en Isaías 11. Vamos a Isaías 11, 1 y 2. Mueva su Biblia, hermano, para que no se duerma. Mueva su Biblia. Isaías, él profetiza y nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, ¿quién fue Isaí, hermanos? Isaí, el padre de David, Isaí. Y un vástago retomará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Aquí Isaías está profetizando lo que Dios le había prometido al hombre. ¿Quién iba a lavar la culpa? ¿Quién iba a hacer ese medio por el cual Cristo se reconciliaría con el hombre? En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí se acerca la promesa. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Algunos preguntamos, ¿por qué si dice Emmanuel, por qué le llamaron Jesús? ¿No se han hecho esa pregunta? Emmanuel, en la investigación quiere decir, como lo dice la Biblia, Dios con nosotros. Era una profecía, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús quiere decir Jesús salva. Cuando Isaías hace esa profecía, quiere decir Dios va a estar con ustedes. Eso es lo que quiere decir la palabra Emmanuel. Dios, no que él iba a llamar el nombre que todos conocemos como Emmanuel. Es un nombre profético. Y en Lucas 1:30 al 33 se cumple esta profecía, hermanos. En Lucas 1:33, ahí se cumple una profecía en el anuncio del nacimiento de Jesús.
Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ahí se anuncia ya humanamente la venida del Mesías, cuando el ángel se le aparece a María. Aparece a María. Y María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era una virgen, como lo había profetizado. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí ya la promesa ya está más cercana, hermanos. La promesa hecha por Dios al hombre. Isaías lo decía de esta manera, en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas eran las características del Mesías esperado, del Mesías anhelado, que por siempre Dios nos había hecho. El profeta Miqueas, 650 años antes del nacimiento de Jesús, él había predicho en qué lugar nacería el Mesías. Y esto lo podemos leer en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lucas, volvamos a Lucas nuevamente, él nos dice cómo es que José y María se trasladan hasta Belén para que esta profecía sea cumplida con exactitud. Eran de Galilea hasta Belén más de 140 kilómetros. Y los estudiosos dicen que ellos tardaron entre 4 y 5 días para llegar de Galilea a Belén, a Jerusalén. Entre 4 y 5 días. Y esto no fue por casualidad, fue porque el Mesías así tenía que nacer en Belén, como lo había profetizado 650 años antes Miqueas, el nacimiento de Jesús. Y en Lucas 2, del 1 al 7, él ya nos los dice más claramente. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, fuese censado, fuese contado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Acordémonos que José era de la descendencia de David. José era de descendencia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquí, hermanos, ya se cumple la profecía en el nacimiento del Mesías, en el nacimiento de Jesucristo. Se cumple esa profecía. Ese debería ser el motivo de nuestro festejo, de nuestra celebración, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de nuestro Salvador y Rey. No importando que si fue en septiembre, si fue en marzo, en abril, la importancia es el ocaso, el hecho de que el Hijo de Dios pisó la tierra, de que Dios mismo se hizo hombre para vivir entre nosotros,
para reconciliarnos con Él por medio de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Filipenses 2, 6, 11 nos dice que Él se despojó de su gloria para venir a hacerse uno semejante a nosotros, uno igual a nosotros, y mostrarnos el camino, hermanos. Mostrarnos el camino a la vida eterna. Yo no sé cuáles sean las preocupaciones de cada quien ahora, cuáles sean nuestros problemas, cuáles sean nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones o nuestras enfermedades. Pero en esta vida, hermanos, tenemos que pasar por ello. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, hermanos. Dios nunca nos prometió que íbamos a ser millonarios, no nos prometió que íbamos a ser saludables, no nos prometió que íbamos a vivir una vida feliz, sin congojas, sin necesidades. Y pasamos por esto, hermanos, porque es parte de, porque estamos en este mundo aún, porque somos seres humanos, somos todavía seres carnales. Lo que Él nos prometió fue vida eterna, mis hermanos. Porque una cosa sí es muy cierta, que ya estamos aquí. Y un día, no importa quién seas, quién seamos, qué tengamos, qué hayamos hecho, un día nos vamos de este lugar. Un día nos vamos de este lugar. Entonces la Biblia dice, preparad el camino, donde no habrá más lloro, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Eso es lo que nos prometió el Señor. Eso es lo que no te prometió ser rico, no te prometió ser poderoso. No te prometió que no ibas a perder a tu ser amado, que ibas a perder a tu madre, que ibas a perder a tu hijo. Él no te prometió eso. Él te prometió que hallarás consuelo en Él. Y todo eso, todos los que vivimos en esta tierra, estamos en la misma situación, mis hermanos. Unos ya pasamos por cosas difíciles, por pruebas, otros vamos a pasarlas, otras vamos saliendo, otros tenemos enfermedades, tenemos necesidades. Pero ánimo, hermanos. El doctor Charles Stanley dijo, la Navidad es ese momento histórico en el cual Dios en su amor incondicional salió del cielo a la tierra, para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo por toda la eternidad. Sí nos detenemos a pensar qué tan maravilloso es Dios, que Él dejó su reino para venir a hacerse uno como nosotros, para mostrarnos el camino y para hallar gracia en Él, porque no nos merecemos nada. No nos merecemos nada, mis hermanos, porque somos malos, somos pecadores, somos carnales. Mas Él, por su misericordia y por su amor, Él ha mostrado el amor de Él en nosotros. Y Él quiere que nosotros mostremos amor entre nosotros. Y eso es lo difícil. Humanamente es difícil. Humanamente es difícil mostrar amor los unos por los otros. Y esa es la gran encomienda. Le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dice, si tú amas al que te ama, ¿qué de maravilloso haces? ¿Cuál es la diferencia que haces? Por decirlo humanamente, ¿cuál es el chiste? Si tú das al que te da. Pero amemos a nuestros enemigos. Amemos al que habla mal de ti. Amemos al que no te puede ver, al que no opina lo mismo que tú. Eso es difícil. Bueno, para mí. No sé, ustedes, yo no sé, cada uno. Eso es lo difícil, hermanos. Amar a quien nos ultraja. Amar a quien nos maltrata. Amar a quien levanta chismes en contra de nosotros.
Eso es lo difícil y eso es lo que vale ante los ojos de Dios. Porque si tú amas a tu hermano, a tu vecino, porque es bien amigable contigo, dice Jesús, ¿qué de especial haces? Amemos y oremos a quienes no opinan como nosotros, hermano. Porque el simple hecho de que no opina como tú te molestas y ya no le hablas. El mismo hecho que porque tiene un partido político diferente, entras en amistad con él. O porque tiene un equipo deportivo diferente. Eso es lo difícil, hermano, mostrar el amor por quienes según nosotros, no lo tienen con nosotros. Y eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Y la prueba Él nos la puso en la cruz. Después de que fue martirizado, escupido, humillado. ¿Qué dijo Él? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice, si alguno tiene amor entre vosotros, señas de que son mis discípulos. Pero si no tienes amor por tu hermano al que has visto, dice la palabra, ¿cómo puedes tener amor por Dios a quien no has visto? Entonces, que en esta Navidad, hermanos, haya reconciliaciones, que en esta Navidad oremos sinceramente los unos por los otros. Oremos porque nuestra iglesia, esta iglesia que Dios, hemos sido testigos, somos testigos de cómo Dios está levantando. Y el propósito no debe de ser que sea una iglesia numerosa. El propósito en verdad es que debamos conocer a Dios. Ese debe ser el propósito de la iglesia. Conocer a Dios, no que crezca en gran número. Es bueno, es muy bueno. Pero la iglesia debe de crecer en sabiduría. En sabiduría. Entonces, hermanos, esta fecha es muy importante como cristianos, dejando que si la Navidad es una festividad pagana o no, Dios todo lo malo lo vuelve bueno. Así como también el enemigo lo bueno lo vuelve malo. Y la prueba está en la promesa que Dios hizo con el arco iris. El enemigo cambió su significado. Los colores del arco iris. Fue la promesa que Dios le dio al hombre para que no volvería a destruir la tierra con agua. Y el enemigo ha cambiado esos colores. Y todos sabemos qué es lo que en la actualidad esos colores significan. Mis amados, anteriormente en mi persona, cuando yo, sin conocer de Cristo, se llegaban estas fechas, yo en lo primero que pensaba, en lo que me imaginaba, en lo que planeaba, qué es lo que iba a tomar, qué iba a comer, qué iba a regalar y qué me gustaría que me regalaran. Mas cuando Cristo nació en mi corazón, todo eso pasó a segundo término. Es más, no tiene la mayor importancia. No tiene la mayor importancia. Porque yo sé que Cristo nació en mi corazón y ahí fue cuando la Navidad empezó para mí a tener el verdadero significado. Y mis oraciones, mi ruego es que para todos en general, quien Cristo no haya nacido en su corazón, que hoy sea el día que Cristo nazca en su corazón. Yo creo que todos como cristianos que nos hacemos llamar, ese es el mismo sentimiento de celebrar el nacimiento de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de Jesucristo.
como les repito, el nacimiento, la fecha exacta, la Biblia no nos la da. Hay muchos eruditos, estudiosos que han hecho cálculos y dan diferentes fechas, pero eso no debe de tener la menor relevancia. No importa. Lo importante es el suceso. Es el suceso. Como lo dijo mi hermano Fausto cuando empezó el servicio con la oración, es lo que en verdad importa. El suceso que el Hijo del Hombre, el Logos, como dice la palabra, como lo dice Juan, que ya existía desde el principio y se hizo carne. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y para terminar, hermanos, una vez más les digo que nuestra Navidad esté llena de amor. Y si alguno de ustedes, me imagino que todos, tiene un hogar, un techo, tiene alimento en su mesa, es más que bendecido, mis hermanos. Porque como humanos nos quejamos de todo, mis hermanos. Humanamente nos quejamos. Jesús dijo, generación perversa, ¿hasta cuándo voy a estar entre vosotros? Porque si tenemos una casa chiquita, porque está chiquita. Y si tenemos una casa grande, porque está grande, porque no me da tiempo para limpiarla. O porque pago muchos de impuestos. Y si tenemos una casa chiquita, pues es que ya no caben las visitas, es que no cabe lo que tengo. No cabe. Si tenemos un carro viejito, o si tenemos un carro costoso deportivo, ay, ¿cuánto me cuesta llevarlo al mecánico? Hermanos, que seamos felices con lo que Dios nos da. Seamos felices y seamos conformes y agradecidos, porque muchos desearán lo que usted tiene, su salud. La salud. Muchos en este momento están recibiendo una noticia que tal vez se les acabó el tiempo. Otros tantos están olvidados en un hospital, en un lugar para personas mayores, algunos huérfanos en la calle. Nosotros somos más que bendecidos. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz Navidad, mis hermanos. Que Dios